Hoy tenemos un vídeo especial al que suelo hacer habitualmente. Como os comenté, que quería daros una pequeña sorpresa acerca, que estaba relacionada con el libro de Harroa, y estoy aquí con Andrea Fernández Plata en la librería de mi barrio, que bueno, pues antes de empezar sí que me gustaría agradecer a Such, ya no solo por prestarme el espacio para grabar, sino por acercar la cultura a la periferia de Móstoles, porque la mayoría de las veces todas las cosas guays relacionadas con libros, presentaciones se hacen en Madrid, y hoy pues tendremos la posibilidad de disfrutar aquí de Andrea. Así que bueno, también agradecerte a ti que estés aquí conmigo, me hace mucha ilusión porque este libro ha sido muy, muy especial para mí. Gracias. Nada. Hola. Bueno, también le doy las gracias a mi amiga Alba, que está aquí, aunque no la veáis, y me está asistiendo para la entrevista esta. Bueno, antes de empezar voy a leer un poco la sinopsis del libro, para la gente que no se la haya leído sepa un poco de qué va, si te parece. Existe una isla de la que la gente no se marcha, aunque se haya construido un puente, y si lo hacen siempre vuelven, ya sea en vida o con los pies por delante. Es una isla que ata y amamanta como una madre colectiva. En ella viven mujeres que se ahuman con laurel después de ir a un entierro, que no silban de noche porque el silbido llama al trasno, que han parido a sus hijos en las casas baratas, hechas con arena de playa. Islas dentro de islas, mujeres que saben ver más allá de la vida y lavan a los niños con hierbas y les quitan o maldo aire. Harroa es desencanto y enraizamiento, volver al lugar del que una vez quisiste marchar. Niños con los ojos muy grandes por donde se les mete el mundo y los espíritus. Geada, seseo, trueque, querer huir y quedarse dentro, hacer isla y dejar que la marea sube y baje. Recuperar lo que una vez se perdió, la vida y la muerte bailando juntas sin mirarse los pies. Lo cotidiano, la memoria y los mitos se mezclan en una novela sostenida por los rituales de un pueblo marinero donde sigue existiendo una sabiduría poderosa que las mujeres de la isla ya conocían antes de que llegara el puente. Esa magia hace de pegamento de todo un pueblo. Harroa es una historia para mantener a la isla con vida. Quería preguntarte, antes de empezar con las preguntas acerca del libro, ¿qué relación tienes tú con la sinopsis del libro? Si te gusta leerlas previamente o no. Y también preguntarte si fuiste tú la que escribió la sinopsis. Sí, esa es mi Vale. sinopsis. Vale. Es verdad que no me gusta, entiendo que tiene que haber algún tipo de invitación a entrar a un libro, pero las que suelo leer no me gustan mucho porque están hechas como de una manera un poco extraña. No sé si comercial es el término, sí. Sí. A mí lo que hacen es lo contrario, ¿no? Que no me apetezca leer. Pero sí que Sabina me pidió el texto y me gustó mucho poder hacer lo que yo sentía que tenía que contar con esta historia, ¿no? Sin desvelar nada, pero como haciendo un pequeño dibujo para que la gente entendiera un poquito por dónde iba a caminar esta historia. Entonces, bueno, es verdad que intento no leerlas, pero esta me gusta porque la he escrito Sí, a mí y va acorde con... Me parece como muy bonita, porque normalmente es eso, ¿no? Son como textos que te explican mucho y a veces tampoco van, como que no concuerda lo que lees con lo que luego tiene el libro. Vale, la foto de la portada, esta foto, ¿quién la elige? O sea, ¿quién elige que esto esté aquí, esta trenza? Pues al igual que me dieron toda la libertad y Sabina me dio toda la libertad para poder escribir la historia que quería escribir, esta es una fotografía mía de la trenza de pelo de mi madre. Entonces yo me gusta hacer como arqueología de la vida y en el Fallado, que es una parte que en Galicia le llamamos al desván, encontré muchos tesoros que había allí de mis abuelos, de pasado familiar, y entre ellos en una bolsa apareció esta trenza. Yo había registrado esto en foto y en vídeo, porque eso, mi trabajo como que se mezcla con la vida y con lo cotidiano, y luego al final cuando Sabina me pidió fotos antiguas, yo le envié algunas, ¿no? Blanco y negro, alguna más setentera, pero de repente yo hice una foto en el colchón blanco de la trenza, la tenía ya hecha, y dije yo, es que siento que esta trenza tiene mucho sentido, tiene como mucho poder, es muy simbólica, y ella también la vio y ahí fue. Entonces, Choche, que es el que diseña todo, lo hizo con mucho cuidado y afinó ahí la foto, la acabó de recortar y la colocó para que quedara, atravesara, ¿no? Como un río toda la portada. ¿Sabes por qué tu mamá guardó esa trenza o no? Yo creo, bueno, más que mi madre la guardaría mi abuela,
yo creo que era como un ritual también de paso de la infancia a la adultez, ¿no? Y cortaba las trenzas de las hijas y ya, pues ya no eras una niña. Y se guardaba. Bueno, mi abuela tenía un poco de Diógenes, creo. O sea, encontré en una bolsa todas las esquelas de los entierros a los que había asistido, que ahora los veo ya como si fueran recordatorios de vida más que de muerte. Guardaba muchísimas cosas. Y entre ellas, pues el pelo de las hijas, ropa interior, postales, o sea, de todo. Mi madre también guarda mucho, mucho, mucho. Mi abuelita también. De hecho, tiene como los polvos de talco, la caja vacía la tiene guardada en el armario de mi papá. Vale, ¿cómo nace Jarroa? ¿En qué momento te encontrabas y por qué decidiste escribir este libro? Yo vivo en la Illa de Arousa, en mi pueblo. Me encanta, no pasa nada. Claro, no sé muy bien. Justo en este momento ahí como entrando en la vocación. ¿Y por qué decidiste de repente? No lo sé, tía. Yo lo desconectamos. Nací en esta isla pequeñita de Galicia, Illa de Arousa. Luego me marché a estudiar fuera y luego volví. Y desde que volví, como que volví a aprender a amar el territorio en el que había crecido y a trabajar con él. Pero es verdad que lo hacía de forma gráfica. Y fue en los últimos años en los que como que sentí una necesidad de contarlo de otra manera. Conocí a través de una fotografía que me gustaba mucho, de una fotógrafa que yo conocía, a Sabina, en el prólogo de Panza de Burro. Algo en su escritura me despertó como las ganas de volver a leer y empecé ahí como a disfrutar a la par de la literatura, la lectura y un poco la escritura. Y sí que tenía, ya antes de eso, tenía la necesidad como de ir rescatando, iba como rescatando las historias de la isla, ¿no? Me encontraba gente en el pueblo y de repente les pedía si podía hacerles una foto, como que veía la belleza de este territorio y quería rescatar esas historias. Y entonces iba como de forma natural haciéndolo. Y cuando ya empecé a entrar pues, un poco más a leer y a escribir un poquito, ya como que se fue dando de forma natural, no sé, es relativamente pronto, esto de escribir es bastante pronto, pero siento que toda la vida he estado como escribiendo esta historia o que he estado trabajando con la isla, ¿no? Y ahora pues ha desembocado en esto, en Jarroa. No sé si lo he contestado. Sí, perfecto. Se habla mucho de la escritura como ejercicio terapéutico y yo tuve la sensación cuando leía, esto es algo que nunca sé muy bien, porque yo tuve la sensación como que el libro era un poco autobiográfico, como que había mucho de ti en él, ¿no? Aunque era una especie de doble o de personaje, ¿no? Que esto es un juego como que hay muchas autoras que lo utilizan cuando escriben un poco algo así autoficción, ¿no? Y sentía como que esa protagonista estaba constantemente como buscando respuestas. Y yo no sé si cuando tú escribes este libro hay respuestas que estaban sin contestar que cuando lo terminas se resuelven, ¿no? En tu cabeza. Primero sobre lo de que hay de una, ¿no? En el libro, o sea, creo que es inevitable, tú la vida la atraviesas con este cuerpo y la miras con este cuerpo y aunque te estés inventando pues un cartero de Wisconsin, va a ser el señor que vende a lo mejor fruta en la plaza de abastos, el pescadero o una especie de cadáver exquisito de vivencias, historias que tú, y sobre todo pasa por el filtro de tu propia vida, entonces es inevitable. Es verdad que hay cosas que he colado en el libro para homenajear a vivencias familiares de mujeres que me criaron y que me inspiraron y un poco también de mi vivencia personal como persona que viajó, que emigró y que con esa idea de promesa de futuro y que luego volvió y se deshizo un poco. Entonces hay un poquillo ahí, aunque yo siempre digo que esta historia o yo soy una excusa para contar algo un poco más grande y también que abarca a más personas, ¿no? No solo personas nacidas en Galicia o no solo mi familia o las mujeres de esta isla, ¿no? Que es algo que va mucho más allá. Y después, la escritura, claro. Escritura como algo terapéutico. No creo que la escritura sea algo terapéutico en el sentido de que te soluciona algo, pero sí que creo que la literatura y escribir te ayuda a entender más la vida y a ponerle palabras a la vida. Y eso creo que es importantísimo. Entonces, más que cerrar o darte respuestas, creo que las abre. Y hay una especie de como de eso, de pozo en el que tú te metes y no sabes cuándo vas a tocar fondo. Entonces, es una aventura también, porque abres muchas cosas. Yo en este libro también quería pues acercarme un poco a esta vivencia de la muerte, que en Galicia y en este pueblo en concreto como que
se vive de otra forma, ¿no? Cosas que me daban miedo, y jugar un poco a ser yo personaje dentro del libro y ver si conseguía como exorcizar cosas. Bueno, por lo menos le he puesto nombre y las he entendido y me ha acercado un poco. Y de hecho, te iba a preguntar más adelante, pero ya que lo sacas, ¿no? Otro de los temas como que está muy presente en la novela es la muerte. Bueno, es yo me obsesiono mucho con muchas cosas, pero una de mis grandes obsesiones es esta, ¿no? Entonces, constantemente hay como rituales, pensamientos, como una especie de baile que se entrelaza con la vida, y quería preguntarte qué te obsesiona a ti de la muerte. Si es el miedo, el no saber, ¿qué hay ahí? Es que yo he vivido la muerte tan de cerca de pequeña que en vez de acercarme lo que ha hecho es que le haya cogido un miedo horrible. O sea, yo recuerdo ver, de hecho, el libro empieza también con una muerte, ¿no? Y hay un entierro que se narra de los abuelos. Yo eso lo viví. Yo recuerdo darle pues un beso a mi abuelo cuando estaba muerto, que para mí era como un padre, ¿no? Y sentir la piel, sentir ver a un muerto, ver a niños muertos, nos llevaban también pues por respeto, ¿no? Se moría el niño de una familia y nosotros íbamos ahí. O sea, yo he visto gente muerta desde muy pequeña, aparte de verla sin Ya. verla. Entonces, como que, no sé, algo tan cotidiano, ¿no? Ya, yo no sabía lo que era ir a un velatorio, ¿no? A de estos de que vas a un sitio que te alquila una habitación y meten a alguien ahí, es como se hacían en casa. La gente te traía comida, todo el pueblo entraba, la casa la atravesaba toda la gente del pueblo y era algo bastante heavy. Creo que en vez de acercarte lo convierte en algo, no sé, en mi caso me da bastante susto. Pero a la vez encuentro cierto consuelo cuando si hablo de la muerte pienso en toda esta magia, en estos rituales, porque creo que no todo se acaba aquí. Y eso me da pues, alegría, ¿no? Porque sería muy triste pensar que ya está o que la gente que tú quieres ya no vas de ninguna manera a sentirla o a verla. Yo sí que creo que hay algo más. Y bueno, que tampoco sé qué puedo desvelar o no, pero sí. Es un temazo, la muerte es un temazo. Y bueno, de hecho, como que ahora me has abierto a mí algo, porque yo siempre, al hablar de la muerte, siempre he dicho que creo que en la sociedad en la que estamos, en la que nos alejamos mucho, mantenemos como mucho secretismo, ¿no? Y que se han perdido como ciertas cosas, como las que tú has vivido en torno a esos velatorios o velar a los muertos en casa y demás, como que nos generaba, ¿no? Nos genera como más miedo, ¿no? Y siempre pensaba que el hecho de tenerlo más cerca igual nos era más fácil entenderla, pero claro, pues ahora me doy cuenta de que igual pues no es así, ¿no? Sobre todo si le metes, pues, como baldo al aire, Claro, o que te digan de pequeña que tienes el espíritu muerto. claro. No sé, me haría un poco extrañar acercarse. Vale, en los agradecimientos del libro mencionas algo que parece muy interesante, ¿no? Y es que le das las gracias a tus abuelas, ¿no? Como dices exactamente, gracias por enseñarme que la vida es suficiente. Entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero esto es algo que también he visto en la protagonista, como que hay una constante sensación como de vacío, ¿no? Como de búsqueda, como que tiene miedo a quedarse en la isla porque siente como que la asfixia, ¿no? Pero quiere salir a buscar, pero no sabe bien qué es lo que está buscando. Y hay un momento clave, ¿no? En el que creo que ella se da cuenta y dice algo así como cuando el sol ya no calienta, cuando las golondrinas cruzan el cielo de izquierda a derecha, por donde se sale de las historias, al final del día, de todos los lugares posibles, ellas eligen la isla, las mujeres, las golondrinas y quizá yo también. O sea, como que ahí ella igual entiende que no necesita nada más, ¿no? Que lo tiene todo. Es que hay algo muy bonito que yo he aprendido, sigo aprendiendo, ¿no? Sobre todo de las mujeres de mi familia, que es el no necesitar. Y el no necesitar, no como que no tengan deseos, pero sí que creo que hay una especie como de hueco que se intenta llenar todo el rato con cosas o con esta idea ficticia de que todo lo que vas a conseguir siempre está más lejos, ¿no? O tienes que alcanzar algo más como si no fuera suficiente esto en el momento ahora donde estamos, ¿no? Y como se vive como si la vida fuera a llegar cuando tengas esto, como si la vida fuera a llegar más adelante, ¿no? Y la vida es ahora. Entonces, estas mujeres tan conectadas con la tierra también, que han sabido de la escasez, tienen ese regalo de estar en el momento y de aprovechar el momento y de saber escuchar y de saber contar historias y de saber estar ahí. Y yo, por suerte, he crecido en una familia muy humilde y he aprendido todo eso de ellas. Y, ¿no? A veces veo hoy en día que puedes
tener más cosas o más posibilidades, más opciones, hay como una especie de orfandad ahí, la gente está como muy perdida, ¿no? Un poco descolocada, teniendo más cosas, teniendo más posibilidades de salir, teniendo esto que, ¿no? Y antes no tenían tantas cosas, pero sí tenían claro que lo que tenían ya era motivo para valorar, ¿no? Primero, tu propia vida y la de la gente que tenías alrededor. Ahora como que se buscan causas perdidas en lugares muy lejanos, ¿no? O luchas que no son las luchas que una puede abarcar o que puede o con las que puede ayudar, no sé. Esto me parece como muy necesario, aprender a valorar la vida y a no estar deseando todo el rato y viviendo una vida que todavía no llega. Es muy bonito eso. De hecho, esta frase como que se quedó mucho tiempo en mi cabeza, ¿no? Como que la tenía muy presente conforme iba leyendo el libro, porque vi como que al final ella acaba como perdiendo esa necesidad de búsqueda que tiene como al inicio, o al menos yo lo veía así. De hecho, con Sabina hablamos, escribió un capítulo que decía una frase algo así como estamos preparadas para no buscar. Y Sí. Sabina vio esa frase y dijo, me encantaría que fuera al final. Yo acabé de otra manera Sí. y luego dijo, bueno, estoy dudando, no sé, pero le gustó también mucho esa idea, ¿no? Como un resumen, como, bueno, eso de que la vida es ya suficiente. Hay un concepto que, bueno, te lo menciona, o sea, te he escuchado mencionarlo en varias entrevistas, pero también lo has dicho aquí, que es el de arqueología de la vida, que, bueno, es como que le has puesto una palabra o un concepto a algo que yo pensaba o que también hago en mi cotidianidad, pero que no tenía palabras, ¿no? Como para expresarlo. Y de hecho, a lo largo de todo el libro, como que utilizas varios elementos para construir como una especie de memoria de la isla, ¿no? Como, bueno, voy a ir mencionando varios y varias frases. Por ejemplo, el cuerpo, mi melena es un puente colgante, durante años mi melena me une a la tierra, a mi madre, a mi propio cuerpo. La naturaleza también, el día que crucé el puente para marcharme de la isla, el viento era una madre diciendo no te vayas. La casa, que bueno, creo que esta es una de las cosas como que más me gusta porque la casa tiene, o sea, es como un personaje más, ¿no? Y eso me gusta mucho en las novelas. Me toco la cicatriz de la tripa mientras repaso las heridas de la habitación, el riel de los antiguos focos que ya no están, la estría de la esquina después de sujetar todo el peso, el color de la pintura ahumado por las manchas de las manos que se posaron para agarrarse, para colocar un cuadro, para hacer el amor. Las mujeres también, después de la muerte del marido de Berta, la casa y ella se asilvestraron, se convirtió oficialmente en una mujer rara. ¿Cuándo nace en ti como esa curiosidad por hacer arqueología de la vida? O sea, ¿fue antes de escribir o se acentuó también a raíz del libro? Una vez hablando con una poeta me dijo que tenía la misma enfermedad que ella, que era como de observar todo. Yo creo que cuando creces en un lugar tan pequeñito como una isla de 7 kilómetros cuadrados, el espacio que habitas, pues siempre digo que te acaba habitando, entonces aprendes a ver, porque el territorio se acaba muy pronto. Entonces, esa capacidad que tienes de niña, de con una caja, de repente que la caja sea pues, una cocina, la caja es un cofre, de repente es una cama en la que te metes, ¿no? Esa capacidad de imaginar, yo la he desarrollado desde pequeña por fuerza, porque es muy bonito, ¿no? No me gusta romantizar y no lo romantizo en el libro Los pueblos. Es muy bonito vivir en un pueblo, pero también se pasa mucha soledad como niña y como adolescente. Entonces, son unas herramientas que agarré ya de siempre y entonces me gusta mirar. O sea, ahora ya me he quedado con muchos detalles. Las uñas que llevas, ¿no? Este lugar tan bonito, y Brujil. Claro, tengo como muchas cosas guardadas que es que no se me van a olvidar. Voy todo el rato como recolectando, ¿no? Soy como una cazadora un poco, porque luego eso es lo que me arropa, como me arropa la casa, como me arropan las historias, ¿no? Entonces como busco cosas con las que abrigarme y no puedo separarme de la mirada. Entonces en el libro no era que hiciera un ejercicio para ver, simplemente estaba como ordenando un poco todo eso que yo había ido recogiendo ya que está en mí y que es mi forma de ver el mundo. No puedo separarme cuando escribo de cómo yo veo las cosas. Algo que la protagonista nos muestra desde el principio es la sensación de decepción que se tiene, ¿no? Cuando tú te creas una serie de expectativas y pues te chocas con la realidad al darte cuenta de que, bueno, pues que no se pueden cumplir, ¿no? Por una serie de factores externos a ti y tienes que como volver, ¿no? Al lugar de origen de donde tú partiste.
De hecho, hay una parte en la que mencionas, mi madre estaba deseando tenerme de vuelta, pero yo no estaba preparada para eso. No habría podido soportar mi propia decepción. Insistí en dormir en esta casa vacía. ¿Cómo se vuelve a ese lugar, no? O sea, habiendo sido una persona que te fuiste y luego regresaste, ¿qué se hace con esas ilusiones quebradas? ¿Dónde se colocan? Hay una imagen que me vino a la cabeza la primera vez que me preguntaron por esto de marcharte y volver, y que me gusta mucho decir porque creo que es bastante gráfica. Cuando tú estás mucho tiempo en un sofá, ¿no? Y el sofá coge la huella de tu cuerpo, luego tú te vas o otra persona se quiere sentar ahí y tiene como que hacerse sitio de nuevo, ¿no? Esto es un poco lo que tienes que hacer, o sea, ni la casa va a ser la misma, ni la vida es la misma, ni tú eres la misma, entonces es como un ejercicio ahí de volver a ver qué personaje eres, como a dibujarte un poco ahí en ese escenario, ¿no? Y hay una cosa que pasa con esto, que es una desolación que sufrimos, que hay una generación que sufrimos esta gran mentira. Ahora ya la mentira como que se destapa y por eso hay como esta especie de desidia, de gente perdida, de un poco el nihilismo y tal. Pero yo aún crecí en la generación de la promesa, ¿no? De haz esto y estudia y conseguirás. Y luego esta fórmula que parece que a más distancia hay más cosas, ¿no? Y en la ciudad, y si te vas, luego lo haces y no es así. Entonces es un duelo, porque es una muerte también. Entonces tienes que volver y volver a construir la vida. Y esto que dices de colocarte también es algo como que mencionas, ¿no? Claro, cuando tú regresas a ese lugar, yo ahí también me vi un poco identificada en cuanto cuando yo vuelvo a Barcelona, ¿no? Hay cosas que han cambiado, que ya no son las mismas que cuando yo me fui, ¿no? Entonces, es como que soy capaz de ver ese lugar con los ojos de antes de irme, pero a la vez también los veo con los de ahora y es como una dualidad que no acabas como de encontrarte, ¿no? Un poco raro. Es raro. Es raro. Elcinia, Maruja, Berta, Lupe, Carmen, Valentina, Lolita son algunos de los nombres de las mujeres que forman parte de la isla, de lo que tú mencionas en un momento dado madre colectiva. Y a través de ellas y de su recuerdo, de las vivencias individuales, vas tejiendo como una memoria colectiva de las mujeres que habitan ese lugar. Sin duda creo que es una de las cosas más bonitas que contiene este libro y quería preguntarte cuánto de ficción hay en ellas. O sea, ¿estas mujeres existen en tu isla? ¿Están? O sea, no sé si te han leído, ¿no? Pero si te han leído, algunas se han sentido como identificadas o han tratado como de averiguar quién era esa mujer de la que hablas, ¿no? Porque yo me lo imagino Eso así. me pasa en el pueblo, que se intentan buscar. Claro. Y mi amiga la frutera dice, ¿quién es Elcinia? Ya con ojos ahí como brillantes, ¿no? A ver, existen porque las he invocado, pero aparte, bueno, he hecho un poco eso, cadáver exquisito, ¿no? A lo mejor pues eran los ojos de una abuela y de repente la voz de la señora que vendía el pescado y hacía algo que había hecho una bisabuela que yo no conocía. Es como que intenté juntar historias de mujeres que yo había conocido de alguna manera o a través de mis vivencias, a través de alguna historia y homenajearlas, y luego historias de mujeres que para mí son reales, aunque no puedas decir, pues es María, la Ya. que vive en Pedro Usos. No sabes quién es. He homenajeado pues a mi abuela, que yo no sabía este dato, pero preguntando y hablando con la familia, yo sabía que ella trabajaba de niña, pero lo que no sabía es que trabajaba descalza en verano, yendo a mariscar, y que no tenía ni ropa interior, que luego se la cosían con la misma tela con la que hacían las sábanas, ¿no? Pero ella anduvo sin zapatos. Y cuando pudo tenerlos, iban al baile y tenían que cruzar casi toda la isla porque vivían como en las afueras, en las aceñas, y entonces iban con las botas de ir al mar, con unas botas de ir al mar, de vestido nuevo y sus zapatos. ¿No? Es como, pues la portuguesa, ¿no? Una bisabuela que yo no conocí, pero sé que estuvo en la cárcel por extraperlo, por dar de comer a la familia, y que cruzaba andando desde Vigo hasta Portugal porque tengo mucha familia allí. Todas estas historias, o sea, yo creo que son las historias que hay que contar, que no se cuentan y se tiende a romantizar, ¿no? Y se habla de matriarcado cuando es una mentira. El matriarcado es una mujer a la que le obligan a hacer cosas y que ella asume ese cargo y ese peso tan grande y lo lleva y se desloma. Hay que contar esto. Creo que es importante. Y todas estas mujeres que salen ahí son mujeres que entran en casa de otras mujeres, que ayudan a otras mujeres y que a mí me han salvado muchas veces y que han hecho de pegamento de un pueblo. Ese es el matriarcado real.
Sí, como que al final sostienen por obligación, pero son las que acaban como sosteniéndose entre ellas y a la descendencia que viene detrás. Bueno, el libro está como repleto de frases, dichos populares, palabras, ¿no? Que a mí es algo que me gusta. Me pasa también cuando, o sea, suelo leer mucho literatura latinoamericana, ¿no? Y me gusta mucho porque, aunque muchas no entiendo, ¿no? Es como que me ubica en un lugar concreto. Quería preguntarte, o sea, si la introducción de estos elementos es algo que tú tienes como innato, ¿no? Que esto es algo que también me pasa a mí con la lengua, con el catalán, ¿no? Que pues a veces me salen palabras que traduzco al castellano porque no sé cómo se dice, ¿no? Si es algo innato o es algo que tú querías que estuviera presente en el libro. Yo al tener las dos lenguas, mi lengua materna, el gallego, y luego también el castellano, ¿no? Que entró en Galicia y es algo que convive, es inevitable que se contamine el idioma, entonces sí que mezclo esas palabras, es mi forma, o sea, no está impostado, de hecho, si tú lees el libro, no sientes que sea algo como para lucirme, ¿no? Y decir, pues como soy gallega voy a meter estas palabras, no. Es parte de la lengua y creo que la lengua está viva y la lengua la hacen las personas, entonces eso es una realidad. Y después, mi objetivo, y luego hay algo que yo quise hacer, que era, tengo esta imagen también de como un prado o un campo donde de repente hay como unas piedras preciosas cementadas ahí, plantadas, que son brillantes. Esto para mí es la lengua y al haber metido esas palabras isleñas en el medio hace como que es un homenaje también al idioma, ¿no? Y después que no están hechas para que no se entienda, o sea, tú lees el texto y aunque no seas gallego lo vas a entender. Y hay una cosa que quise retomar de lo que para mí es el lenguaje, que es música. Las palabras suenan a cosas. Entonces, yo metiendo esas palabras en gallego, aunque tú no seas gallega, vas a entender, vas a meter un contexto y vas a volver a lo que es la literatura, eso, que es hacer música y que después no hay que entender todo y hay que dejar también un poco abierto el texto, ¿no? Y ahí abro el texto para que la gente se meta. Y hay palabras que solo tienen sentido en esa lengua. Yo no puedo traducir esas palabras, tienen que ir ahí. Entonces es un poco eso, la musicalidad, la poética del lenguaje, ese homenaje a la lengua como algo vivo y poder honrar esta realidad que tenemos, ¿no? De la convivencia de lenguas y de la cultura de la gente de la calle que es la que habla ahí. No es un galego normativo, es un gallego, jallejo, la Con idea de J y con con J S. de jato y S de azúcar. Sí. Vale. Hay un momento en el libro en el que tú dices, quedan algunas marcas de la época antes del puente, antes de la colonización de los coches, los turistas de bandera azul y las necesidades que no nos pertenecen. ¿De qué forma se convive con esto, ¿no? ¿Cuál es tu relación con ese puente y con lo que conlleva eso para la isla? Porque también, o sea, yo lo que conocía pues era el tema de la droga, lo típico, ¿no? Que se asocia siempre a eso y creo que esto también como que le da, pues se hace un poco de justicia que la isla no es solo eso y no, o sea, que eso fue pues un episodio concreto de la historia, ¿no? Eso también es una decisión de que sean historias de mujeres, que creo que sobra decir que nos apelan a todas o sea, y a los hombres, es lógico, pero quería que estuviera ahí porque siempre se cuenta la historia de ellos, ¿no? De la historia del narcotráfico, Sí. o hay mucho ruido cuando de repente, ¿dónde está la historia de estas mujeres que salvaban vidas? Estas mujeres que sabían curar los males del corazón también y el mal de aire, ¿no? O sea, y tenían esa sabiduría de las hierbas, mujeres que dejaban la puerta abierta para que otra mujer entrara a su casa y las ayudara a esta comunidad. Esto tiene una belleza increíble y yo quería que estuviera ahí. Y después, claro, el puente. El puente, que tiene 39 años, como un elemento arquitectónico, un cordón umbilical, ¿no? Que trata a otra tierra, al continente, y que, bueno, te posibilita salir, pero también trae unas prisas que digo yo que no son las que tenemos en la isla. Entonces, este libro también es un conjuro para que la isla que yo conozco y en la que crecí siga con vida y para que este estilo de vida, que me parece bastante revolucionario, ¿no? Un estilo de vida donde donde es suficiente lo que tienes, donde se valora la tierra, donde se vive a otro ritmo, y esto no solo por quedar bien, esto sucede. Creo que hay que mantenerlo. Entonces el puente que hace que venga más gente, y es verdad que en los últimos años, a través de series, a través de narcotráfico, de volver a hacer series con este tema, tal, es como que se ha ido vistiendo de una cosa que no es realmente la isla. Pero yo siento que la isla, para mí, es una persona, está viva, es una mujer, y es como si le pusieras un traje que no le pertenece y se lo sacude un poco. Yo creo que de momento esas cosas nos están asentando, estas costumbres del continente nos asientan. Creo que la isla se protesta y muchas de las personas que vivimos allí también. Entonces tengo la esperanza de que no se pierda y a ver si con el libro consigo.
Yo siento curiosidad y es una pregunta que he guardado casi para el final, porque las otras dos no tienen relación con el libro. Pero me gustaría primero que explicaras un poco qué es el mal do aire y el trasno y también si esos rituales, las mujeres que siguen vivas, ¿no? Y que continúan viviendo en la isla, si continúan haciéndolo. Pues igual esta pregunta voy primero por partes, ¿no? O mal do aire. O mal do aire es, no me gusta decir creencia porque, bueno, en mi caso, y a mucha gente de la isla le pasó y es algo que sucede y algo que se quita de alguna manera, es decir, existe entonces. Pero bueno, es la idea de que una persona cuando muere, el espíritu de esa persona no se va y se queda, pero se queda cerca de otra persona y lo que hace es como ir quitándole la energía, ¿no? Porque necesita a esa persona como para seguir ahí en este plano. Entonces, bueno, a mí me hicieron varios rituales para quitar o mal do aire, que es eso, El del horno, ¿no? el del horno, sí. Entonces, lo que haces es como, me decía el otro día una chica que parecía que eran los síntomas de una depresión. Y digo, puede ser un poco así, o sea, tú estás muy triste, dejas de comer, esto me pasó a mí, pasó a más niños de la isla. Dejas de comer, como lloras, siempre estás con las piernas cruzadas, que es algo que me da a veces como paranoia cuando las cruzo, digo, las tengo que descruzar. Como una serie de síntomas, que en este caso fue mi abuela la que lo vio, y entonces me llevaron a la curandera y vio que tenía este aire de muerto. Por eso nosotros de niños no podemos acudir a los entierros y de mayores, si vamos a un entierro nos tenemos que ahumar. Y yo esto lo he hecho con mis abuelos. Se quema el laurel y te ahumas para quitar esta mala energía. Entonces, el médico no me curaba, no curaba a los niños que tenían esto, pero sí curaba este ritual que se hacía, que acababa en la panadería del pueblo, que existe. Entonces, ¿es real o no? Esto sucedió y el panadero lo dice, o sea, volvíais a comer de nuevo, o sea, pasaban cosas muy extrañas, tampoco quiero como detallar todo lo que pasaba, pero esto que pasó, no, en el libro hay cosas que dices tú, esto es ficción o realidad, esto que parece una película, esto es real. Y esa niña en concreto era yo. Todo eso pasó. Entonces, claro, es peculiar. Y luego el trasno es esta figura como un poco del demonio, ¿no? Que te aparece también, por eso no se puede silbar de noche, yo no silbo de noche, no mato arañas, son como cosas que decía mi abuela y yo las sigo, porque después de que me pasara esto de pequeña, ¿cómo no voy a creer? Y luego una parte que mencionaste que me parece muy importante y también muy bonito pensar en esto, es que esto que me pasó a mí le pasaba a personas, o sea, hasta de otro siglo, pero ya no pasa tanto. O directamente no conozco a gente que le pase y dices tú, pero ¿qué pasa? Se evapora. Yo creo que va, o sea, el hecho de creer, ¿no? Hace que se te abra otro mundo, ¿no? Cuando dejas de creer es como los niños, ¿no? Que pierdes el don de acceder a esa, ¿no? Como Harry Potter cuando cruzan el muro. Y el hecho de creer en algo, como que te abre la puerta a esa otra realidad que está conviviendo todo el rato con nosotras, pero no vemos. Entonces, cuando tú no crees, eso no deja de existir, pero ya no pasa. Algo así, ¿no? Que en alguna peli de fantasía se tiene contado esto, ¿no? De la pérdida de la inocencia y la Sí. pérdida a ese mundo que ya no tienes derecho a entrar. Entonces, ese mundo está ahí, pero tú ya no vas a poder entrar. Entonces, ha habido un poco época de todo el progreso, que no me parece la mejor palabra, de los años que han ido pasando, de todo ha ido creciendo o pues, capitalizándose y estos rituales han ido desapareciendo un poco. Lo de las arañas tiene que ver también, es que mi abuela no las mataba, las dejaba siempre en casa, Sí. de hecho las recuerdo siempre en mi casa, o sea, esas arañas así como con las patas muy No largas. soplar la vela, no te decía tu abuela, las velas no se soplan porque soplas Sí, la vida. muchas cosas, o sea, y luego mi otra abuela por parte de mi padre también como tiene muchas cosas, ¿no? Y contaba que su hermana nació como con una especie, o sea, nació con la bolsa, ¿no? Y que los niños que nacían con la placenta, que no se salían, nacían con manto. Entonces dicen que tienen como un don especial, ¿no? Y que pues su hermana curaba y la llamaban para ir a curar a los animales. Bueno, unas cosas que cuenta mi abuela un poco, sí, que ahí están, claro. Qué curioso, sí. Bueno, el otro día me enteré que tengo muchísimas ganas de esto de averiguarlo, que hay varias mujeres en la isla que te quitan herpes o te quitan... Sí, no sé si los que te salen aquí, o sea, herpes del cuerpo, pasándote unas hierbas y diciendo unas oraciones como un bajo. Pero te lo quitan de que no vuelva a aparecer. De que un chico que se encontraron por la calle que tenía como el morro así y le habían dado una crema, que eso tarda como una semana o más en pasar, fue y al día siguiente ya no tenía. No, no sé, quiero conocerlas, quiero conocer a estas personas. No sé, qué curioso.
Vale, pues para terminar yo quería preguntarte un libro que recomendarías, o sea, que hayas leído los últimos años, que recomendarías. ¿Uno? Sí, es difícil, ¿eh? ¿Solo Pero, uno? o los que quieras. Bueno, a ver, a mí uno que me gustó mucho fue el de, espérate, Si las cosas fuesen como son. Es que te oí hablar de ese libro, lo leí y cuando te oí hablar de ese libro dije, joder, es que es muy guay ese Me libro. gustó mucho. Además la casa también tiene como mucho... Claro, sí, sí, sí. Sí, Ese, y en el lenguaje, y la forma de contar, sí, ¿no? que también, o sea, el prólogo es de Sabina. Sí, Mm, el programa es maravilloso. sí, Y bueno, ahora hace poco salió Clavarse las uñas de Lucía Rodríguez, que también ujú. me parece un librazo y una historia bastante dura de contar y lo hace con mucha maestría, ¿no? Hablando del maltrato, de bueno, una relación un poco complicada con el padre y demás, y me parece como muy interesante. Y es que estaría recomendando a muchísimas Me lo personas. apunto. ¿Y libro que estés leyendo actualmente? Pues ahora mismo, no hacer memoria porque espérate. He empezado uno de una mujer que me encanta, que descubrí hace poco, que es brasileña, Clarice Lispector, Sí. y si no me equivoco, Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. ¿Y te está gustando? Sí, es que esta mujer tiene algo muy extraño, como que te rompe, ¿no? En el ritmo, las cosas que mete, en la visión, es como si te estuviera descolocando todo el rato con la escritura. Me parece muy interesante, porque hay una especie de manía, creo, de identificarte con la persona que lees o con ¿no? los personajes, Ujú. o hacer algo que sea como lo que te esperas, ¿no? Y estar cómodamente leyendo. Y la literatura te tiene que provocar, te tiene que hacer crecer de alguna manera, ¿no? Te tiene que aportar algo. Y también esta mujer. Me lo apunto también. Bueno, te agradezco mucho que hayas querido colaborar. Espero que a la gente le guste el vídeo, que lo vean, que lean Jarroa. Y nada, Andrea, que muchas gracias. Es un libro muy bonito. Gracias a Muchas ti, qué gracias. gusto, gracias a ti.